Y ya pasamos a la conferencia de Paco Boya. Permitirme unas breves palabras para presentarlo. Bueno, yo creo que no necesita presentación porque todos lo conocemos, pero muy breve. Bueno, él, como ha dicho, tiene una larga trayectoria. En estos momentos ocupa el cargo de secretario general para el reto demográfico. No es un paracaidista de la despoblación, ni mucho menos. Yo creo que él, por su origen en el Valle de Arán, creo que vive y lleva las cuestiones rurales en la sangre. Él fue síndico de Arán durante muchos años, estuvo senador en las Cortes Generales, diputado en el Parlamento de Cataluña, concejal del Les, diputado provincial en Lleida y además es escritor en occitano, lo cual también yo creo que es un aspecto muy, muy importante. Y bueno, podríamos extendernos mucho más, pero casi lo dejamos aquí. Yo creo que en estos momentos lo importante y lo interesante para nosotros es que es la persona que tiene en sus manos la política sobre despoblación y sobre el reto demográfico en España. Y yo creo que es muy importante conocer cuál es el planteamiento, la valoración que se hace de ese plan de 130 medidas y a partir de ahí qué perspectivas hay, independientemente de que la casuística política no sabemos por dónde nos va a conducir, pero sí que sería bueno con todo este trabajo acumulado que han hecho y toda la experiencia acumulada que tiene Paco Boya, pues que nos ilumine también hacia dónde cree él que podemos ir en los próximos años. Pues muchas gracias, Paco, y adelante. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Gracias también a todos los que estáis aquí y los que están online para escuchar estas reflexiones y también participar en el diálogo, ¿no? Creo que tenemos aproximadamente una hora, a ver si podemos dedicarlo el último rato a tener este intercambio de, en fin, consultas o preguntas. Y en todo caso, mi idea sería hacer esta introducción, explicaros cuál es el enfoque que le hemos dado a estas políticas y también el porqué, y explicaros las principales medidas y también los desafíos que tenemos respecto al futuro, ¿no? Bueno, yo creo que la primera cuestión sería de contexto, ¿no? Sería entender también en qué punto estamos, porque evidentemente las cosas no son iguales ahora de hace 15 o 20 años. Por tanto, tenemos unos contextos muy distintos que hay que entender muy bien y hay que ver cuál es el rol del territorio, del espacio rural, pero también de los entornos de ese espacio rural. Es decir, creo que aquí la complejidad está también en entender que cuando hablamos de despoblación no solo podemos hablar de los pequeños municipios, ¿no? Aunque es verdad que nos hemos centrado mucho en ellos porque son, digamos, el punto débil, es por donde más está sangrando la herida, si me permitís la expresión. Pero no podemos olvidar que finalmente el territorio es una trama compleja donde hay pues, ciudades o cabeceras de comarca o espacios donde se prestan servicios, unas ciudades medias y luego las grandes urbes. Pero digamos que toda esa trama es muy importante, o sea, porque finalmente si solo nos fijamos en uno de los actores, donde es verdad que, digamos, podríamos decir que es donde más se visibiliza el problema de la despoblación, pero si perdemos de vista el contexto del territorio, pues seguramente finalmente todo lo que hagamos probablemente irá destinado al fracaso, ¿no? Y es verdad que en este proceso hay algunos elementos que están jugando a favor en este conjunto de transformaciones que he intentado resumir en esta diapositiva, ¿no? Por una parte, la transición ecológica. Es evidente que tenemos un problema muy grave que es el cambio climático, que posiblemente es el problema más grave al que nos estamos enfrentando y eso implica un cambio, en fin, de concepción de muchos de elementos que son claves y que tienen que ver pues, con el tipo de progreso, de desarrollo, de producción, de movilidad, etcétera, ¿no? De forma de vida, en definitiva, de cómo hemos vivido hasta ahora y cuál es el reto para hacer posible ese cambio en nuestra forma de vida y en nuestra forma también de producir bienes y de esa relación que tenemos que establecer con el planeta, con nuestro entorno, para garantizar que el planeta va a tener una salud suficiente para permitirnos seguir viviendo en él como especie, ¿no?
Y efectivamente, pues hay también en ese contexto unos cambios demográficos que, como decía al inicio, no son una cuestión española, que sí, que también lo es, y España tiene en este sentido pues algunos desequilibrios muy acentuados, más que otros países de Europa, pero sin duda alguna, los que conocéis Latinoamérica, sabéis que en Latinoamérica la ruralidad, si no ha desaparecido, está prácticamente al borde de desaparición. En Asia pasa algo parecido, las cifras de China son realmente tremendas, ¿no? De cómo la sociedad rural desaparece literalmente y bueno, pues luego se aglomera o se acumula en el entorno de ciudades, en barrios improvisados y de una manera pues poco ordenada, pero esa es la realidad. Y el 80-20 que ha dicho Avelino, ha dicho el diputado, pues es una cifra que se va repitiendo en muchos lugares. En España es una cifra también muy parecida, ¿no? Y que hace que el centro de nuestro país pues vivan escasamente poco más de 5 millones de personas en todo el interior, en ese más de 70% del territorio, lo cual realmente es una cifra muy preocupante, ¿no? Por tanto, ese es un desequilibrio que, insisto, es un desequilibrio territorial, es un desequilibrio a nivel nacional, pero es un desequilibrio que también lo vemos en el conjunto del planeta y que tiende a incrementarse. Es decir, la tendencia, las inercias son que las megaciudades sigan creciendo, ¿no? Y en ese contexto, pues está también otro fenómeno que, bueno, puede tener aspectos muy positivos para el medio rural, que es esta revolución digital, ¿no? Que también nos está planteando también bueno, pues nuevos paradigmas en los que, por ejemplo, el teletrabajo que ha venido para quedarse, pues por primera vez en la historia ya no es imprescindible el espacio físico, que el espacio físico esté relacionado con el puesto de trabajo, ¿no? Y eso es verdad que abre posibilidades en la prestación de servicios, en la logística, en la manera de movernos, en realmente toda una serie de herramientas que pueden facilitar la mejora de retos que tiene el territorio en sí mismo, ¿no? Aunque es verdad que esto sí que no deja de ser una herramienta y por tanto también eso va a depender mucho de cómo se utilice y también de la visión que se tenga en este sentido del territorio y del espacio rural, ¿no? Bueno, aquí, en fin, ya lo podéis de alguna manera intuir, ¿no? Pero evidentemente los cambios van a afectar en tres niveles al menos, o en estos tres de una forma muy especial. Es decir, que aquí hay un aspecto que incide en el ámbito económico, ¿no? No sé, allí hay, como veis hay distintos ámbitos en esta slide, pero está claro que el relevo generacional es uno de los elementos claves y preocupantes. Esto afecta en todos los ámbitos y no es evidente. Es decir, que hay, bueno, tenemos una baja tasa de reposición, lo sabéis, y por tanto, tanto en el ámbito de la agricultura como en otros ámbitos que tienen que ver con la productividad, pues el relevo generacional es un problema y es verdad que tenemos en marcha algunas experiencias muy interesantes para incentivar ese relevo generacional y hacerlo más fácil, ¿no? Tenemos necesidades de nuevos servicios sociales y sanitarios. Bueno, el envejecimiento de la población, vamos a vivir más años, por suerte. Quizás lo importante es que esos años sean años de calidad de vida también, ¿no? Pero en todo caso es cierto que hay una necesidad de nuevos servicios sociales, sanitarios para todo el ámbito de lo que podríamos denominar el envejecimiento, o yo prefiero decir la longevidad, ¿no? Y que también genera una economía importante. Aquí hay una cuestión que no es menor, el valor, digamos, de lo que tienen las personas que están por encima de los 50-55 años, representa el 26% del PIB. Es una cifra que a mí me dejó helado cuando la escuché,
pero es verdad que, en fin, por razones que también deberíamos analizar, pues es la parte de la población que acumula más riqueza, que acumula bienes, que acumula también, bueno, pues más capacidad de tenencia de recursos, y por tanto hay que tenerlo en cuenta y hay que ver cómo eso también tiende a corregirse y que no sea en detrimento de las nuevas generaciones. Y por tanto, digamos que eso también tiene implicaciones que nos llevarían al otro nivel, que es el de clase, el social, ¿no? Y que tiene que ver cómo se configuran estas nuevas sociedades, cómo repensamos no solo el diálogo intergeneracional, sino también eh, ese problema que yo creo, porque lo considero un problema, ese problema que tienen los jóvenes en este momento para abrirse camino en una sociedad donde ese monopolio, bueno, por una parte el mal reparto de la riqueza, ¿verdad? Y por otra parte ese monopolio que se tiene ya en una parte avanzada de la edad en la que has tenido posibilidad, pues de alguna manera, de obtener más réditos de tu trayectoria laboral y profesional, pero que eso, lógicamente, pues que es razonable que sea así, tampoco debería ir en detrimento de la posibilidad de los jóvenes de incorporarse a esas sociedades que además están precisamente muy necesitadas de esa oportunidad y de la calidad de esa oportunidad, ¿no? Y son dos cuestiones que a veces se han planteado como antagónicas y no lo son, es decir, no lo son. Por tanto, aquí la Universidad de Salamanca, por ejemplo, que ha trabajado mucho sobre este tema, pues está planteando algunas alternativas en este sentido que pueden ser muy interesantes. Pero eso es obvio que tiene que ser así, ¿no? Y además hay que abordar también cómo hacemos que nuestras ciudades y nuestros territorios sean capaces de ser mucho más inclusivos de lo que son, que ese es otro de los problemas, ¿no? Las ciudades crecen, pero las ciudades reproducen a su vez en su interior los problemas que tiene el planeta en general, es decir, todas esas externalidades que hacen que haya muchos entornos de las ciudades donde las diferencias de renta, de nivel de vida, de acceso a servicios, pues, en fin, muestran una sociedad muy poco equitativa y muy poco inclusiva, ¿no? Madrid es un buen ejemplo de ello. Hay que ver Madrid Norte, Madrid Sur, las enormes diferencias que existen entre un polo y el otro, ¿no? Y eso pasa a nivel planetario, pero está pasando también en las ciudades. Y da la sensación, y algunos estudios lo demuestran, que cuando más grandes son, más difíciles corregir todos estos elementos y todos estos fenómenos, ¿no? Por tanto, la primera pregunta sería si esa construcción de megaciudades nos acerca o nos aleja de un planeta más habitable. En principio, las ciudades por sí mismas son grandes consumidoras de recursos y no siempre los consumen con eficiencia, ¿no? Desde la alimentación, la energía, en fin, los procesos de contaminación que conllevan. Por tanto, ese es un primer elemento de reflexión importante. Es decir, si estas inercias, digamos, que tienen un carácter planetario, pero que se reproducen en los territorios, son la mejor manera para entender que los crecimientos van a ser más sostenibles, o seguramente aquí tenemos que hacer rectificaciones importantes, aunque difíciles, ¿no? Y luego el territorio. Yo creo que este es el gran elemento clave. Bueno, aquí estamos en un ámbito académico, ¿no? Ya deberíamos ponernos de acuerdo por el significado del propio sentido de territorio, que no todo el mundo utiliza la misma definición. Pero en todo caso, ahí es verdad que tenemos el gran reto, ¿no? Esas brechas territoriales que están abiertas, algunas las hemos podido mitigar, otras son más difícil, ¿no? Esa vulnerabilidad de las zonas en declive sociodemográfico que entran en una especie de espiral de la cual es muy complicado salir, ¿no? Y luego, cómo dar una respuesta eficiente a un principio que es el de la equidad. No deberían ser la gente que los ciudadanos y ciudadanas que viven en el medio rural ciudadanos de segunda, ¿no? Pero en cambio eso sucede. Y por tanto ahí tenemos un reto que tiene que ver también con la calidad de nuestra propia democracia, ¿no? Por tanto, bueno,
tenemos, como decía, un desafío global que requiere un enfoque transversal, también se ha dicho aquí. Es importante entender que esto no se puede abordar, digamos, aisladamente, sino que hay que tener una visión de conjunto de toda la problemática y que hay algunos elementos que son claves, ¿no? El elemento demográfico, que podríamos decir que es la punta del iceberg, que es la consecuencia de todos los problemas que de alguna manera han generado un modelo que es el que tenemos ahora y que es un modelo que va en detrimento, pues, de todo ese territorio que se vacía en consecuencia, pues, de los problemas que tienen que ver con el acceso a los servicios, que tienen que ver con la calidad de las oportunidades, que tiene que ver también con todas esas cuestiones socioeconómicas que hemos mencionado, que tiene que ver con esa brecha digital, que aquí sí podemos decir que España, pues en este momento es un país que está bien conectado. Iba a decir razonablemente, pero yo creo que puedo decir que está bien conectado. Prácticamente el conjunto del país, en fin, a finales de este año y en este momento en un lugar donde no llegan los 100 megas, pues con una conexión de satélite de 35 euros, pues puedes resolver el problema. Y eso yo creo que ha sido fruto de lo que explicaré a continuación, pero es una muy buena noticia, ¿no? Y finalmente los aspectos medioambientales, porque es verdad que en el territorio es donde nos jugamos, digamos, la clave de la posibilidad de mitigar los efectos del cambio climático. Lógicamente necesitamos ciudades más sostenibles, porque si las ciudades consumen el 75% de los recursos del planeta, por más verdes que sean en el medio rural, pues poco podrán hacer, ¿no? Pero es verdad que la gestión de los recursos naturales en el medio rural, pues, en fin, que os voy a contar que no sepáis cuando hablamos de los incendios forestales, de la trascendencia de los bosques en su papel de sumideros de carbono, en el reto de una alimentación de calidad y de proximidad, en la gestión del agua, en la generación de energías renovables. Bueno, todo eso son elementos que tienen que ver y que el territorio tiene un papel absolutamente central y clave, ¿no? Por tanto, de ahí que cuando hablamos de despoblación, hablamos de territorio, hablamos de todas estas cuestiones, no son cuestiones que afecten únicamente al territorio rural. Al territorio rural, lógicamente, le afectan en primera persona, pero para las ciudades, el medio rural, y esta es una de las diferencias importantes, para las ciudades hoy el medio rural es una cuestión absolutamente clave. Del futuro del medio rural, que el medio rural sea capaz de prestar todos estos servicios al conjunto de la sociedad, va a depender que las ciudades del futuro sean sostenibles o no lo sean. Ese binomio ruralidad, zona urbana, ¿no? Jaime Izquierdo dice siempre que hay que hablar ya de más que de el ámbito urbano, del ámbito humano, ¿no? Y que es un ámbito que nos afecta por igual. Y por tanto, ese binomio es clave para que el futuro de unos y de otros sea, bueno, pues ese futuro razonable y con esperanza que queremos, ¿no? Por tanto, en fin, algunas de estas cuestiones nos darán para un rato para el debate seguramente. Atención a las zonas rojas
el mapa que tenéis a vuestra izquierda, que son zonas que están, y aquí es donde tenemos que acceso más de 60 minutos. Como veis, Pirineo, entre zonas de la raya, y las prelitorales en el Cantábrico, en el interior, pues influencias que ya son conocidas de todos y que están caracterizadas por fenómenos importantes de población, pero fijaros, este es uno de los retos importantes que tenemos. Nosotros le llamamos el construir el país de los 30 minutos, porque debemos resolver el acceso a los servicios. Nadie quiere vivir en un sitio donde no haya servicios. Y eso es una de las claves fundamentales, que esta sí afecta a por igual, y por tanto aquí es donde hay que hacer un esfuerzo de política pública que sea capaz de responder a este reto, ¿no? Y por último, un mapa que, bueno, hay un mapa forestal, pero muestra también cómo el tema forestal y la despoblación pues se sobrepone de cierta manera, ¿no? Y allí pues también surgen bastantes preguntas interesantes de por qué sucede eso, y luego también cómo tenemos que buscar algún tipo de compensación para estos territorios que estratégicamente están conservando algo tan valioso como son los bosques, que son en definitiva nuestros pulmones, o los pulmones de nuestra sociedad, y que requieren también de compensación y políticas que permitan desarrollar allí una bioeconomía que dé respuesta a los retos que tiene la preservación de todos estos entornos, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿qué enfoque le estamos planteando para reto demográfico, ¿no? Y aquí hay, lógicamente, una afirmación que es también una evidencia, ¿no? Necesitamos establecer equilibrios, un equilibrio territorial, y eso lo tenemos que hacer desde la lógica de la cooperación, porque aquí hay diferentes actores que intervienen en las políticas públicas frente a la despoblación, y hablaré un poco de ello a continuación con más detalles, ¿no? Y luego hablar de un término que para mí es muy importante y que tiene que ver con la funcionalidad de los territorios. Es decir, el territorio, la articulación de los territorios y de la respuesta a todos estos retos tiene que ver con una funcionalidad que hay territorios que la tienen, las ciudades la tienen, las áreas periurbanas pues más o menos la tienen, el acceso a los servicios, a las universidades, a la innovación, a los vectores del conocimiento, del empleo, también de la progresión social, ¿no? De la aspiración social, de la cultura, del ocio, y que en cambio en el territorio esto es mucho más complejo. Y la construcción de esas áreas funcionales es donde tenemos también un reto de territorio y de país. Esto es una competencia que está casi más en el ámbito de las comunidades autónomas, que de hecho en algunos lugares pues, han generado las comarcas como espacios de funcionalidad, en otros sitios no están, no existen. Por ejemplo, en la gran superficie de Castilla-La Mancha, de Castilla-León solo tiene bueno, Castilla-La Mancha también, aunque ha hecho otras cosas, pero tienen como espacio de funcionalidad la provincia. Aquí hay una anécdota muy divertida. Cuando los franceses en principios del 19 crearon sus departamentos, una de las condiciones era que una persona a caballo en un día pudiera llegar al último pueblo de ese departamento, ¿no? Eso, por ejemplo, en algunas de nuestras provincias es absolutamente impensable, pero ellos ya plantearon una lógica que es una lógica razonable, que es la de la distancia, ¿no? Bueno, ahora es mucho más complejo, pero creo que es un buen ejemplo. Por tanto, aquí la clave es la cooperación. Esta lógica de trabajo conjunta con las administraciones, resolver las ecuaciones que tenemos delante es muy difícil. ¿Y qué ecuaciones tenemos? Pues, en principio, la primera, digamos, sería esta prestación adecuada de los servicios esenciales, por la razón que he explicado antes. Nadie quiere vivir en un lugar donde no haya unos servicios razonables. La funcionalidad de los territorios a la que me acabo de referir,
Luego otra que quizás aún es más compleja, ¿verdad? Las oportunidades. Es decir, ¿por qué? Bueno, podríamos analizar. Está Teresa aquí que hablará de ello, ¿verdad, Teresa? En el ámbito de las mujeres, las razones por las que se han marchado del medio rural, pues, tiene que ver también con el contexto social, con el, digamos, lo difícil que ha sido estas décadas atrás, pero históricamente la vida de la mujer en los pueblos, y la conciliación ha sido más fácil. Bueno, ahora ya no sé si está, pero era más fácil en las ciudades que en los pueblos. Los jóvenes se han ido a la búsqueda de oportunidades, sin duda ninguna, para formarse y luego buscar maneras de progresar, de tener un proyecto de vida que dé respuesta a sus expectativas. Y eso en el medio rural es más complejo. Pero bueno, estamos trabajando en ello y también lo explicaré a continuación, ¿no? Bueno, por tanto, a partir de aquí, efectivamente, una nueva política pública. ¿Por qué pública? Porque el medio rural, si no es una política pública, no va a funcionar. Es decir, si los criterios son estrictamente criterios de mercado, y lo que vamos a hacer es buscar esa división de esto que me gasto, pues lo divido por tantos, el resultado es que es muy ineficiente, ¿no? Vámonos todos a la ciudad, que ahí por escala todo funciona. Bueno, lógicamente este no puede ser el criterio. Por eso una política pública requiere también de una política específica para el territorio rural, requiere también de la búsqueda de estos procesos que ya he comentado, pero que aquí los hemos resumido, ¿no? De alguna manera, en la búsqueda de esa funcionalidad, de la generación de oportunidades, de la igualdad en el acceso a los servicios, de combatir esa vulnerabilidad territorial, de esa espiral, ¿no? Que de alguna manera hace que los territorios vayan en declive de forma exponencial. Repensar también esta relación del conjunto de lo rural y lo urbano, pero entendiendo que los límites son muy difusos, ¿no? Que no necesariamente todo lo rural deja de ser urbano, porque muchas veces esas tramas también se convierten en tramas urbanas y por tanto hay que conseguir que haya una fluidez de relación entre todos esos entornos que permite a unos y otros beneficiarse de ese proceso, ¿no? Y luego al final hay dos cuestiones claves que yo subrayaría de estos 6 puntos que hay aquí, ¿no? Uno es la innovación. Hablaré a continuación y hay que hablar mucho de innovación porque hay que repensar los procesos ya diría, no solo de lo rural, que por supuesto, sino los procesos a través de los cuales queremos generar la cohesión territorial. Hay que repensar. Yo le llamo la política de las 3 R's. Hay que reinventar. Es decir, esos procesos hay que repensarlos, pero luego hay que reinventarlos, hay que hacer cosas nuevas. Tenemos que innovar sobre eso, en la prestación de los servicios, en la generación de las oportunidades, pero también en cómo se estructuran estos territorios. Y luego hay que rehabilitarlos, porque no van a que por ellos mismos, por su capacidad biológica, no se van a rehabilitar, y siendo perfectamente conscientes de que en muchos de ellos siempre ha vivido poca gente. Y seguramente no hace falta que viva mucha más. Necesitamos sencillamente tener, la cosa que ahora no tenemos, tener unas pirámides poblacionales que tengan salud, que sean sostenibles en el tiempo, que ahora no les. Bueno, eso sería de alguna manera algunas de las claves. Esto me lo ahorro, ¿verdad? Porque es un poco el proceso, pero esta diapositiva a mí me gusta para entender también, bueno, la complejidad y la política pública. Ha habido toda una larga de aceleración institucional, de las directrices, de la creación de la Secretaría General, de los acuerdos de las conferencias de presidentes, etcétera. Ir explicando lo que quería que tuviera esta imagen que me parece que me importante de los hitos que se han ido. Bueno, voy a la medida. El primer que ponemos en marcha, porque aquí ha habido en estos años
Aquí hablamos de 5, ¿verdad? Pero en realidad de la legislatura han sido 4 años en los que la pandemia ha sido menor y eso ha limitado también la acción del gobierno y sobre todo la energía, porque la energía se canalizó básicamente a combatir la pandemia. Pero es verdad que en ese tiempo y sobre todo con la decisión de la Unión Europea de la respuesta a la pandemia, pues evidentemente pensamos en la necesidad de generar un plan que dejara de almacén como debe, y esto también es una reflexión que había que hacer en un momento y que la estamos haciendo también de la Unión Europea, aprovechando la presión española, digamos, todo este que llegaba a Generation pasará a por el territorio rural que tiene el plan para acceder a estas informaciones diversas. Pero que el plan de esos, estamos hablando aquí pero ahora estamos ya muy de los 13.000 millones de euros de inversión. Entre otras cosas, ahora pondría algún detalle de ese proceso y de esta inversión, pero que fijaros es que esto, 13.000 millones, la presencia de España es uno de los países conectados, en parte es gracias al impacto que ha tenido el Next Generation en el plan único especialmente, pero también el apoyo de la gestión y la inversión que hemos hecho con Hispasat para que en este momento la tecnología satelital no tenga un coste adicional. Y ha pasado, pues a lo mejor de pedidas en antena para recibir el satélite, todo el kit que costaba 300 o 400 euros, y en este momento lo haces por 35 euros. O sea, y creo que este es un buen ejemplo de cómo la política pública tiene que contribuir a resolver los problemas de las brechas territoriales. Bueno, aquí, pues como veréis, el plan de 130 medidas, de 130, el plan 130, que tiene unas, yo diría, 200 o 220 medidas, y las que hemos incorporado ahora 28 acciones más, pues como veis tiene toda una serie de acciones que están definidas en estos 10 ejes y que de alguna manera pues da respuesta a toda una serie de cuestiones clave que tienen que ver con elementos que afectaban al medio rural. Estos recursos están invertidos en territorios rurales y con problemas de reto demográfico, ¿no? Por tanto, no voy a entrar en el detalle de estas más de 200 actuaciones, pero en fin, creo que con los gráficos que veréis, pues más o menos os vais a hacer una idea rápida del impacto que ha tenido y de alguna manera pues cómo han incidido en el medio rural. Estas son las últimas 28 incorporadas, tampoco entro en el detalle, ¿no? Pero como veis, aquí quien ha tenido un impacto más importante ha sido el Ministerio de Transición Ecológica, Transición Digital, por lo que ya he explicado, todo lo que tiene que ver con la innovación del territorio, igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y jóvenes, aumento de emprendimiento, refuerzo de servicios públicos, bienestar social, promoción de la cultura, reformas normativas e institucionales. Bueno, aquí por ejes, como veis en el eje 1, que es el de transición ecológica, pues es el más importante porque aquí hay muchas medidas que tienen que ver con energía y que de alguna manera pues estas han sido clave porque han tenido una incidencia muy importante y que tiene que ver lógicamente con este elemento clave y muy estructurador que es el tener energía y tener energía que sea accesible y barata, ¿no? Por tanto, aquí el apoyo a las renovables, a las comunidades energéticas, a todo lo que ha sido, a todo lo que ha representado la transición de mejora de los edificios y de los entornos para que sean más eficientes, pues ha tenido un peso muy importante. Y bueno, G2 tiene que ver, como decía, con la transición digital, innovación en el territorio, etc. Aquí, como veis, el gasto movilizado, como os decía, estamos cerca de esos, hemos sobrepasado esos 13.000 millones de euros.
Y aquí pues hay un 60% de gasto que está territorializado, es decir, que se ha traspasado para su gestión a las comunidades autónomas, y un 40% que es lo que ha invertido directamente, lo que ha movilizado directamente la administración del Estado, ¿no? El 75% del Plan 130 han sido los fondos procedentes del PRTR, y hay un 25% restante que responde fundamentalmente a los presupuestos generales del Estado o también a fondos europeos. Bueno, esto sería el gasto movilizado por áreas, también para que tengáis una idea de lo que ha significado esta inversión. Y bueno, pues esto es un poco el gasto total movilizado, pero no quiero tampoco aburriros demasiado con los números, ¿no? Ahora, quizás esta parte es, más allá de los datos, lo que puede tener también más interés, porque el plan, que ha tenido una enorme importancia y que ha intentado dar respuesta a lo que podríamos decir eran problemas estructurales que sin los fondos seguramente no hubiéramos resuelto, y que, no sé, hemos hablado de los temas relacionados con la digitalización del territorio, lo que haremos ahora también de capacitación de las personas para que puedan usar esa herramienta tecnológica, donde hay también muchos recursos destinados, pero en fin, es verdad que ahora necesitamos también una política pública que se asiente y que tenga esta voluntad de continuidad. Y aquí había algunos elementos claves que tenían que ver, pues, por una parte, con los elementos de cohesión y el trabajo que debíamos hacer con el conjunto de las comunidades autónomas. Porque aquí hay un elemento que es clave, es decir, la gobernanza del problema y del desafío era quizás uno de los temas más relevantes. ¿Cómo nos organizamos en el ámbito de un país que está muy descentralizado, que tiene varios niveles de administración pública, como es lógico, y donde por una parte hay una administración muy pequeñita, en cierta manera desvalida, como es la administración local, de pueblos pues, que pueden ir desde por debajo de esos 100 habitantes, con unas diputaciones intermedias, las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, ¿no? Pero al mismo tiempo también cómo le dábamos la transversalidad al propio gobierno del Estado, ¿no? De la nación. Entonces aquí lo primero fue crear una comisión delegada para poner en línea a los distintos ministerios, para que el debate reto y las acciones reto tuvieran, digamos, su espacio propio en cada uno de los ministerios, y al mismo tiempo lo que podríamos denominar una conferencia, bueno, denominamos conferencia sectorial, que es donde se reúnen el conjunto de las comunidades autónomas. Y a partir de aquí, con un foro que también se ha creado para dar voz a los distintos ámbitos académicos y también, pues, asociaciones y actores del medio rural, pues un poco construir esa gobernanza, y esa gobernanza nos ha permitido a continuación crear este fondo para la cohesión y la transformación territorial, que es la herramienta con la que trabajamos con las comunidades autónomas. En este momento, en esta conferencia sectorial, se han repartido del orden de 152 millones de euros. Es una cantidad que no es menor, seguramente se necesita mucho más, ¿verdad? Pero eso nos ha permitido, de alguna manera, darle una herramienta a cada comunidad autónoma, poco desde su criterio, para actuar sobre la despoblación con las singularidades que tiene cada comunidad autónoma. Pero no es lo mismo Castilla y León que Galicia, o bueno, Galicia y Asturias se parecen un poco más, pero también tienen sus notables diferencias, la manera de asentarse la población sobre el territorio, la movilidad, etcétera. Son planteamientos muy distintos en una región que en otra, o la configuración que tiene Andalucía de su mapa municipal, ¿no? Por tanto, me parece que esto ha sido un elemento muy importante que nos ha permitido trabajar con las comunidades autónomas. Y tengo que decir que además se ha hecho con un grado altísimo de consenso, ¿no? Y por tanto de eso nos sentimos muy satisfechos, porque es verdad que hay quien reclama un pacto de país, otros, pero la realidad es que el pacto se ha venido construyendo desde la acción.
Es decir, que hemos conseguido un importante consenso en el reparto de los recursos, en la forma de trabajar, y ahora se está ordenando y organizando también los distintos grupos para actuar en ámbitos más concretos y en función también de los intereses que tiene cada una de las comunidades autónomas. Y aquí, en esta suerte de caja de herramientas que hemos ido construyendo, de lo que denominamos esta nueva política pública, necesitábamos también una herramienta que nos permitiera incidir en los municipios, en los pequeñitos. Es decir, los ayuntamientos no podían quedarse al margen de esta transformación territorial, ¿no? Y por tanto aquí tenemos también una herramienta que es estas ayudas a proyectos innovadores y que pueden participar las entidades locales, las entidades sin ánimo de lucro y sobre todo los jóvenes y especialmente las mujeres que quieren emprender, ¿no? Por tanto, aquí ya se han hecho la primera distribución del 22, la del 23 se va a producir ahora, tendrá una dotación de unos 30 millones de euros y nos ha dado muchas satisfacciones. Estuvimos hace poco, por ejemplo, en la Sierra de Codés, ¿no? Viendo cómo un proyecto de este tipo, donde además de la participación de la Administración General del Estado, participa la comunidad autónoma y la fundación de la Caixa, de un banco, ha aportado prácticamente la misma cantidad de dinero que ha puesto la administración pública. Yo pregunté el criterio. Me dijeron, bueno, para nosotros que la administración pública haga la valoración de los proyectos, lo haga de una forma objetiva, para nosotros ya es una garantía. Y eso representa que en este momento pues, hay una inversión de cerca de 600.000 euros en un proyecto de 17 pueblos muy pequeñitos que están trabajando en una iniciativa que se llama Tejiendo Caminos y que os recomiendo que si tenéis interés, bueno, veáis un poco cómo se ha construido ese proyecto, cómo es un proyecto además con unos objetivos muy precisos, muy concretos, y cómo se está desarrollando, porque creo que puede ser un buen ejemplo de cómo la innovación territorial puede ayudar a territorios remotos a salir adelante. Por tanto, esta es una herramienta muy valiosa que nos está dando muchas alegrías, ¿no? He citado uno, pero en este momento, pues cuando salga esta convocatoria, solo de esta convocatoria estaremos alrededor de casi 600 proyectos de innovación. También quiero que valoréis la importancia que tiene en este sentido y lo que representa desde el punto de vista de construcción de inteligencia territorial el hecho de tener 600 proyectos de innovación en marcha en el territorio y cuyos principales actores son los propios ayuntamientos, los actores territoriales. Es que esto nos va a dar un catálogo de soluciones a problemas concretos increíble, ¿no? Evidentemente no todos van a ser de alguna manera escalables, pero sí habrá muchas de las soluciones que se están construyendo en este momento gracias a estos recursos que nos van a servir para poderlas escalar a otros territorios. Estas ayudas tienen una particularidad que es muy importante. No se puede invertir en obras, en asfalto, o sea, son ayudas para incentivar la neurona, para incentivar el músculo que permite tener visión estratégica, que permite tener el apoyo de esos municipios para llevar a cabo proyectos, digamos, innovadores, ¿no? Y eso también me parece que es interesante remarcarlo. Bueno, trabajamos en la red de centros de innovación territorial, que es otra de las palancas que creemos que tiene que ayudarnos a darle la vuelta a esta realidad y que son unas células que pretenden también dar respuesta a la complejidad, ¿no? Por tanto, aquí de lo que se trata es de generar sobre cada territorio una herramienta un poco a su medida que por una parte consiga agregar a todos los actores territoriales con las administraciones públicas, primero en un debate, en la construcción de una visión y luego en una acción que intente resolver, por una parte, aspectos que tienen que ver más con lo social, es decir, de acceso a servicios, de movilidad, etcétera, pero también de temas claves relacionados con el emprendimiento. En este momento
Bueno, hay un mapa más o menos que lo Está bien. sitúa, pero yo creo que estaremos sobre los Otra de tus reservas, 14 o los 15 protocolos, centros a ver. de innovación, algunos de ellos ya con una trayectoria más consolidada, otros recientes. Vamos a hacer ahora la segunda reunión, el segundo congreso de centros de innovación para poner en común todas estas buenas prácticas. En esta ocasión la vamos a hacer en Cáceres. Este que tenéis aquí en imagen lo hicimos en Somiedo. Y es una experiencia muy innovadora porque no conocemos en este momento demasiados casos o ejemplos parecidos, pero la idea es crear una red de centros que aunan el territorio rural o en territorios rurales y con problemas de despoblación, que de alguna manera crean, como decía antes, esta inteligencia territorial que es compartida y que al mismo tiempo también va a tener el apoyo de una oficina técnica que lógicamente va a ayudar a dar respuesta a todos los desafíos que tienen estos territorios. Bueno, esto sería un poco el mapa, ¿no? donde se están creando estos centros y a los que, como os he dicho, vamos a ofrecerles también este apoyo técnico que, como veis, hay un signo diferente, esa especie de estrella que está en Ponferrada, porque lo estamos haciendo con la Fundación Ciuden y, por tanto, allí es donde estará, en fin, digo ubicada, que tampoco es el caso, porque esto será todo un apoyo digital, bueno, no solo, pero básicamente digital, pero estará situado en Ponferrada. Bueno, aquí hay otra línea de ayudas que me parece que es muy importante, que es esta que tiene que ver con la bioeconomía, que la vamos a resolver en breve y que es muy importante, lo hacemos con la Fundación Biodiversidad, pero aquí hemos apostado también porque, si os acordáis de esa relación entre el mapa forestal y el mapa de la despoblación, y para incentivar, vale, ya me he pasado, y para incentivar también toda esta correlación de la bioeconomía, que son 120 millones de euros y donde hay programas muy interesantes. Bueno, tema de la capacitación, que ya lo he mencionado, y donde también hay muchos recursos que vamos a destinar precisamente a este objeto. Campo Rural, que sabéis que es ese proyecto, ese programa que nos está permitiendo llevar, pues vamos a cubrir en breve esa cifra mítica de los 1.000 estudiantes que hayan ido a un pueblo de menos de 5.000 habitantes a hacer su TFG o su final de máster. Y por último, una diapo donde tenéis algunos de estos desafíos de futuro que tienen que ver con el vínculo que ya he explicado entre lo urbano y lo rural, esa diversificación económica y esas actividades que tienen que permitir la generación de nuevas oportunidades, valga la redundancia, la cohesión y la inclusión social, que también lo he comentado. Afrontar la propia transición ecológica, que tiene también su complejidad, y la plena incorporación del territorio, especialmente del territorio rural, a esta revolución digital y cómo conectamos lo local con lo global. Nos quedan 5 minutos por si tenéis alguna pregunta y os la puedo responder y así cumplimos con el tiempo establecido. Como comenta Paco, tenemos unos 5 minutos para alguna pregunta o cuestión de las muchas que ha planteado en su intervención. No me creo que no tengáis ninguna duda o cuestión a plantear por ahí. ¿Sí, Vicente? Hola, buenas. Muchas gracias por... Presentaros. Vale, sí, me llamo Vicente. Muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Yo tenía alguna duda, sobre todo respecto a los 150 millones de euros, que creo que se ha manejado esta cifra, iba a cada autonomía, ha dicho 150 millones de euros en total, que iban repartidas. Luego hablaba de que había un pacto para la acción, pero después, ¿cómo se...? En fin, ¿cómo ponen en marcha las autonomías? Es decir, ¿es un fondo
libre? ¿Está evaluado de alguna forma? O... Sí, esto, cada autonomía ha utilizado estos recursos en función de un... En fin, hay una valoración de distintos aspectos que está consensuado, que sería un poco ya complejo de explicar, pero que es lo que da un resultado de la aplicación de estos recursos. Y luego las autonomías eligen proyectos distintos que también nos interesan precisamente por la diversidad. Aragón, por ejemplo, que ha tenido un proyecto, hasta ahora sabemos que se mantenga, nunca ha habido cambio de gobierno, pero el proyecto EREA ha sido un proyecto de acumulación de jóvenes que querían crear el medio rural, ¿no? La aportación del 2021, que era una aportación más bien modesta, ahora veremos los resultados de la del 2022, pero se formaron algo más de 100 jóvenes, con más de un 64-65% de mujeres, y de allí han salido 90 empresas rurales, o sea, que están en funcionamiento, que tienen una tutoría durante 5 años, ¿no? En el caso de Extremadura, más bien la apuesta por el tema del cuidado, cotización de un municipio rural, y sobre todo también ayuda tendría que ver con la exclusión financiera, ¿no? Precaria, que la desaparición del banco, tanto generar un proyecto para mitigar este proceso. En Valencia se generó aquí un proceso de apoyo a los interior, llamaban LEDs para todo el incentivo de la Bani, y esto el proceso pues, se apoyó a la gente de servicios. Bueno, podríamos todavía explicar el relato de cada unidad, pero como veis, el proyecto de la índole, que yo creo que la bien demasiado pesado. Hay mercado, unidad, prioridad, y a partir de ahí ver que el resultado ha ido vendido. Por ejemplo, el de Aragón, mucho interesante. Empresas que se han creado, que van a centralizar y que vamos a ver necesidad para el piso de empleadas rurales y algunas innovadoras. Tanto que tiene mucho interés, realmente es un programa que estamos muy satisfechos. Luego tenía otra pregunta, una apreciación, que era se habla de automáticamente y al 100% las áreas favorecidas. Vamos a ver la realidad con las propiedades, con las cepas, se da también el tema de un incentivo por esa protección a los habitantes, bueno, con las regulaciones del B2B, ¿no? Entonces, el tema es que se ha pensado en una especie de venta mínima para la protección. Renta mínima para las personas que viven en el espacio protegido. Y lo que estamos trabajando es, parece que eso ya está regulado en la ley de cambio climático, en el pago por la prestación de esos servicios ecosistémicos. Es decir, que los municipios forestales, los territorios que están en espacios protegidos, es decir, que tienen que tener una compensación porque están realmente realizando un servicio. Eso también podría extrapolarse a determinados tipos de agricultura, ¿no? De agricultura familiar, de pequeños agricultores. Tiene una complejidad obvia, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando ahora, y por lo que nos gustaría que en el futuro se pudiera determinar de qué manera solo al Estado, sino al conjunto de la sociedad, de alguna manera aporta
recursos a esos territorios que reservan, que conservan y que hacen una labor tan importante como es la gestión y la preservación de los entornos forestales, ¿no? Aquí la solidaridad de las ciudades lo pongo de relieve porque me parece que también es muy importante, ¿no? Tú contaminas, yo absorbo el carbono, bueno, pues algún método de compensación tiene que existir para esos territorios que hacen ese esfuerzo y que además no utilizan ese recurso para sacar un provecho, sino que lo ponen al servicio del conjunto de la sociedad. Bueno, agrupo las preguntas, si os parece, para hacer una respuesta, porque no quería tampoco. Vamos a hacer varias preguntas juntas. Breves. Bueno, intento ser muy breve. Soy Raúl Arbies, profesor de Geografía en la Universidad de Zaragoza. Mi pregunta es una reflexión sobre cuando se habla de llevar a cabo estrategias, plantear acciones. Como geógrafo, ¿se ha pensado, se ha reflexionado en elegir el tamaño de los municipios? Porque Paco nos ha contado que se están actuando, muchas actuaciones van encaminadas a esos pequeños municipios. Yo vengo de Aragón, donde la mayor parte de esos pequeños municipios están biológicamente muertos, en situación dramática terminal, es cuestión de una generación, de dos. Y en cambio, aquellos de tamaño intermedio, tipo cabeceras comarcales, son los que de momento se mantienen, concentran, generan a su alrededor una serie de aureolas económicas, demográficas, gente que, bueno, pues que vive en Sabiñánigo, en Jaca, en Monzón, en Binefar, en esas cabeceras, y que se va a vivir a pequeños pueblos, a esas aureolas alrededor. Es decir, echo en falta un poco de reflexión territorial. O sea, yo creo que aquí, y perdonadme la broma, el tamaño sí que importa. Es decir, vamos a apuntar discriminadamente hacia todos los municipios o deberíamos empezar a ser selectivos. Es duro lo que estoy diciendo, pero habrá que admitirlo en algún momento. Todo no se puede salvar. Entonces, de cara a intervenir, ¿no sería bueno afinar un poco el tiro territorial? O sea, que haya un poco de ese discurso territorial. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué queremos salvar? Muchas gracias. Vale. Pregunta muy concreta, por allí detrás había otra. Hola, yo soy Cristina, soy miembro del equipo de Javier Esparcia, pero también he trabajado como agente de desarrollo local y lo mío es más una aportación desde el territorio, ¿no? Porque he estado trabajando con ayuntamientos de menos de 1.500 habitantes, intentando solicitar alguna de las ayudas que has presentado, la ayuda de bioeconomía forestal, la de comercios a zonas rurales, y me gustaría que de cara a un futuro, ¿no?, se pudieran incluir en estas ayudas también. Porque, por ejemplo, la de bioeconomía forestal nos encontramos con el problema de que no estaba incluido el diseño del proyecto. Entonces ya pues tuvimos que desistir, ¿no?, porque la mancomunidad en este caso no tenía recursos técnicos suficientes para solicitar ayuda, y así con todas. Entonces, apuntarnos, no sé si hay también alguna representación de la administración local de estos municipios pequeños, pero el aporte, el personal técnico es fundamental para que puedan solicitar estas ayudas. Están muy bien, pero se necesita más apoyo. Solamente era eso. Gracias. Y aquí, Fidel. Muchas gracias. Soy Fidel García de la Diputación de Valencia. Solo una pregunta muy breve. Estaba Paco repasando posibles o algunos de los proyectos que se han llevado a cabo con las ayudas del Ministerio. Era preguntar si en materia de transporte rural o de movilidad rural teníais alguna experiencia de éxito destacada que pueda tomarse como base para otros territorios. Gracias. Pues hay una más y responde Paco. Juan Antonio García Molina, de la Universidad de Granada, del Departamento de Derecho Financiero y Tributario. En el año 2019 se publicaron las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Y mi pregunta es si este plan de 130 medidas viene a sustituir la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico o si todavía se está trabajando en ella y se tiene planteado publicarla más adelante. Esa es la pregunta. Gracias. La primera sobre si el tamaño importa o no.
Yo creo que sí, creo que no sé si me he explicado bien, pero en todo caso al principio he intentado hacer esta reflexión. Es decir, aquí hay un problema evidentemente con los más pequeños, que es obvio porque son, como muy bien has dicho, los que vamos a perder de manera más inmediata y que muchos de ellos tienen, bueno, pues dificultad para tener un horizonte de futuro razonable, pero ¿cómo decides quién vive y quién no, no? Es como el triaje de un médico en el caso de, no sé, de una emergencia sanitaria que desgraciadamente pues lo estamos o lo hemos vivido hace poco y vivimos otras situaciones en el planeta que seguramente se deben encontrar ante estas tesituras, pero es complejo, es complicado. Yo creo más que, es decir, más que en el decidir quién se va a salvar o no, qué dedo nos vamos a cortar o qué miembro vamos a cortar de nuestro contexto geográfico, decir, oye, nosotros ponemos herramientas, ponemos, digamos, construimos con todas las imperfecciones que se puedan imaginar ese país ideal de los 30 minutos. Luego, los pueblos son una cosa viva. Depende mucho también del liderazgo que tengan, de la voluntad comunitaria de ese pueblo. Hay pueblos que se quieren salvar y hay que decirlo también. Hay pueblos que no quieren, sencillamente quieren pues dejarse caer tranquilamente por la inercia del tiempo y tampoco les interesa, porque salvarse, ¿qué implica? Implica un proceso complejo de aceptar nuevos habitantes, nuevos pobladores que vienen con otras culturas, que vienen con otra forma de ver el mundo de lo que ellos han tenido durante cientos de años probablemente. No es un ejercicio fácil. Entonces eso, pues hay lugares donde se produce con una cierta naturalidad. A mí me interesa muchísimo. Ayer estuve con la gente de Pueblos con Futuro, ¿no? La complejidad del proceso de llevar familias de la ciudad al medio rural, que las hay que quieren ir, que van con mucha complicación, pero hay gente que desde la voluntariedad más absoluta los está ayudando. Oye, y hay unos casos de éxito increíbles en pueblos muy pequeñitos, donde pues ese inmigrante que ha venido refugiado, ha abierto el bar, tiene familia, el pueblo le ha ayudado, finalmente han conseguido que tuviera un vehículo para poder moverse. Es decir, hay casos realmente que te ponen la piel de gallina cuando ves. Entonces, ¿por qué tenemos que dar por muerto a un pueblo? Bueno, si se muere, oye, pues lo vamos a sentir, pero es verdad que nosotros tenemos que hacer política pensando en los pueblos, pero también, como muy bien has dicho, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pensando en esas cabeceras de comarca, pensando en las ciudades medias. De hecho, en esta presidencia europea, todo el seminario que hacemos con ESPON, que es, como sabéis, es el Observatorio de la Despoblación, va destinado a las ciudades medias, a ver cómo somos capaces de generar también políticas, porque ya lo he dicho antes, si no salvamos las ciudades medias, y ahora las ciudades medias también tienen un problema importante, y no salvamos las cabeceras de comarca, el resto desaparecerá. O sea, que eso es clave. Yo te doy toda la razón, Raúl, pero vamos, lo de ser selectivos lo veo un poco complicado, ¿eh? Pues yo entiendo que todo el mundo tiene que tener su oportunidad y si quiere, tiene que tener algún lugar donde agarrarse y de eso se trata, ¿no? Lo que decía Cristina, pues también diseño de proyecto, ahí yo creo que las diputaciones deberían jugar un papel, algunas lo juegan de una manera más decidida que otras. Y luego en el caso de bioeconomía, como sabes, lo que han hecho en muchos lugares y además la convocatoria así lo recogía, tienes que ir de la mano también de un ámbito universitario, de un ente que de alguna manera pueda acompañarte. En Cataluña estoy pensando, pues muchos proyectos han ido de la mano del IRTA, ¿no? Y entonces ahí ha habido pues la contribución en la elaboración del proyecto y demás. Pero bueno, tomamos nota y vamos a ver cómo en las convocatorias hay cosas que mejorar sin duda, ¿eh? Y hemos aprendido de esta experiencia y si tiene continuidad pues el gobierno, esperemos que podamos mejorarlo. Sobre la movilidad, ¿no? Se constituyó la mesa de movilidad rural. Hay algunos casos de éxito en transporte a la demanda, en casos puntuales, locales. Desde el MIDMA se está pensando también en la idea del billete
digamos, origen único, origen-destino, que yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Porque al final lo que tienes que resolverle al ciudadano es la logística. Es decir, no me digas, vale, si tengo que coger un tren, un autobús y un taxis, pero yo compro un billete y ese billete me garantiza que todo ese proceso está resuelto, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología nos ayuda, el proyecto está encima de la mesa. No sé, luego hemos trabajado también con empresas sobre car sharing, sobre la mejora de todo lo que tiene que ver con proyectos de uso compartido de vehículos. Es verdad que todavía es un tema que está relativamente verde, el transporte a la demanda sí, que tenemos ya muchos ejemplos de buen funcionamiento, y aquí pues esperamos que esa mesa de movilidad rural pues nos dé respuestas en breve, ¿no? Pero es un tema absolutamente clave. Y lo de la sustitución de la estrategia por el plan 130, en absoluto. El plan 130 es un plan concreto de un momento determinado. Ahora la estrategia hay que revisarla. En 5 años, en 4 años han pasado muchísimas cosas, sabemos muchísimo más. La estrategia que podemos hacer ahora es mucho más, puede recoger la complejidad que realmente tiene el problema de reto y también entender mejor los desafíos. Yo creo que en este sentido estaremos de acuerdo que profundizar en los temas de la despoblación implica profundizar en muchos aspectos que a veces tienen que ver con cosas pequeñas de la vida cotidiana de la gente, pero que son claves. Entonces, profundizar en todo este proceso. Antes decía, a mí me gusta mucho utilizar ese término de la inteligencia compartida, de la inteligencia territorial, entender muy bien cuáles son los procesos, por qué se producen, ir a la raíz de esos procesos para que las políticas sean eficientes y den respuesta también a esas realidades concretas. Es decir, tenemos que huir de la política de la espuma, o sea, de esos discursos que se quedan en la superficie, ¿verdad?, pero que son incapaces de profundizar hacia abajo, y entonces no se resuelven cosas pequeñitas, pero que son clave para que haya un cambio grande en la vida de la gente. Y ahí es donde estamos, con la limitación de fuerzas y de capacidades que tenemos, pero ese es el reto, y por eso también nos ayudan estas jornadas. Gracias. Pues bueno, yo un minuto nada más para acabar. A mí me ha parecido muy interesante toda la exposición, pero querría destacar lo último que comentabas sobre la red de centros de innovación territorial, y tú has dicho células para dar respuesta a medida. Yo creo que eso me parece fundamental, porque ahí definen las necesidades, definen las demandas y definen las respuestas. Y algunos de los problemas que estaba comentando, por ejemplo, Cristina, probablemente pueden abordarse muy bien desde estos instrumentos, en tanto en cuanto, bueno, están las administraciones, están empresas, emprendedores y equipos técnicos. Yo creo que ahí pues las diferentes administraciones tienen que hacer un esfuerzo por consolidar este instrumento. Y solo me preguntaba, en la red que ya existe en estos momentos, ¿qué papel tienen ahí las redes de desarrollo rural y los grupos de acción local? Si está contemplado, ¿cuál es la situación? Bueno, aquí esto, como he dicho, se trata de unos espacios de agregación. Entonces, los grupos de acción local tienen el papel que quieran tener. O sea, que esto de lo que se trata es de la construcción de unos espacios donde, lógicamente, hay un primer liderazgo de la administración pública, pero que eso lo que entendemos es que tiene que responder a esa co-construcción del espacio, ¿no? Es verdad que ahora estamos en Asturias, por ejemplo, que nos pidió de trabajar esta idea de los centros de innovación, pero con un papel más protagonista de los grupos de acción local. Nosotros no hemos puesto ningún inconveniente, al contrario, es una experiencia que nos interesa. Los grupos de acción local han sido claves en el desarrollo del medio rural, pero también tenemos que decir que ahora el desarrollo rural es más complejo que cuando se idearon los LEADER. Es decir, que porque ayer me lo explicaba la gente de Pueblos con Futuro, y esto es lo que os decía de las pequeñas cosas, ¿no? Es decir, la generación de economía de escala en un pequeño municipio es importante, pero tú puedes llevar una actividad económica, pongamos una fábrica, ¿no?, que no es a lo mejor el modelo ideal, pero puedes generar un motor de desarrollo económico, pero eso no implica que la gente se quede a vivir en el pueblo.
pasa entre Sigüenza y Guadalajara. O sea, me hablaban pues de casi 100 personas que se desplazan diariamente de un sitio a otro. O sea, la gente no se queda en Sigüenza, vive en Guadalajara. Entonces, ahí hay otras dimensiones que tienen este carácter más social, sociológico, si queréis, que tienen que ver con esa estrategia de acompañamiento en la habitabilidad del espacio, ¿no? Y eso, por tanto, no se simplifica con el decir, no, pues mira, voy a ir repartiendo fábricas por el territorio. No, es porque eso seguramente la gente se desplazará, irá a trabajar allí, pero luego seguirá viviendo en la ciudad, ¿no? O sea que tiene más complejidad, pero no hay duda que los grupos de acción local hay que aprovecharlos. Son unas estructuras que han hecho un trabajo enorme en el territorio y que hay que ayudarles, y ellos nos tienen que ayudar a nosotros a ir también asumiendo y resolviendo esa complejidad que, bueno, he citado un ejemplo, pero hay muchos más, ¿eh? La integración de los inmigrantes es un ejemplo de otra, ¿eh? Bueno, pues estamos absolutamente pasados de tiempo. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Paco, por ilustrarnos y por trasladarnos lo que estáis haciendo. Yo creo que el auditorio vamos a seguir con interés lo que vais a seguir haciendo también, y con la esperanza también de que podamos continuar profundizando en todo este enfoque. Muchísimas gracias y a vosotros también.